Bien, hola con todos. El día de hoy, junto a mi compañero Henry Arevalo y quienes hablan Grupo Agisa, vamos a tratar el tema, el ejercicio número 1 de la tarea número 10, que trata sobre la comunicación Profinet IO System mediante un PLC 1500, un 1200 y una periferia descentralizada ET200. Bien, entonces primero se va a analizar la carpeta que contenía la introducción hacia una periferia descentralizada, la ET200SP. Bien, en esta se recolectó la información más relevante y se presentarán ciertas diapositivas para este ejercicio. Ok, entonces, como mencioné, vamos a tratar el tema sobre introducción a la ET200. Somos el grupo número 8. Muy bien, para empezar, ¿qué es un remoto IO o entrada y salida, no? EIS significa entrada y salida. Bien, además, en el mundo industrial, las entradas y salidas hacen referencia a cualquier dispositivo que transfiera datos hacia o desde una computadora, como lo es un PLC. Bien, además de esto, nosotros también nos referimos a estos dispositivos de entrada y salida como módulos de entrada y salida. También estos dispositivos de campo, los dispositivos de campo, ya sean sensores o actuadores, se conectan a través de estos módulos de entrada y salida. La señal que vienen desde los sensores representan una variable de proceso, la cual, como un flujo de líquido, se convierte mediante un módulo de entrada y salida y se almacena en la memoria del PLC. Esto hace que el actuador reciba una señal de funcionamiento de un módulo de entrada y salida, la cual recibe esta señal y ejecuta cierto proceso. Bien, entonces aquí en la imagen podemos ver como un módulo de entrada y salida, contiene sensores y actuadores, y al ir hacia el PLC se tienen que estos pueden controlar ciertos actuadores. Bien, ahora tenemos el local I/O versus el remoto I/O. Bien, entonces las entradas y salidas locales se refieren a los módulos de entrada y salida, los cuales se encuentran alojados en el mismo gabinete y probablemente conectados al backplane del controlador en el bastidor del PLC. La entrada y salida remota simplemente significa que el módulo de entrada y salida está en un lugar remoto ubicado físicamente a una distancia del PLC de control. Un módulo de entrada y salida remota se comunicará con el PLC a través de un módulo adaptador conectado a la placa posterior del controlador en el bastidor del PLC. Bien, entonces, ¿por qué nosotros utilizamos un módulo de entrada y salida remota? Bien, esto se realiza cuando no es posible tener un PLC cerca de donde se está realizando el proceso. Por ejemplo, en algunas aplicaciones industriales, no es posible que un PLC con módulo de entrada y salida esté cerca de los dispositivos de campo, debido a que en estas pueden existir ruidos o cualquier otro tipo de interferencia que hagan que estas señales se empiecen a distorsionar. Por eso se utiliza un módulo de entrada y salida remoto. Además de esto, también se desea eliminar las largas longitudes de cable multiconductor. O sea, la entrada y salida remota es una solución cuando se desea colocar un módulo de entrada y salida cerca de los dispositivos de campo. Además de esto, estas señales se pueden recibir de sensores lejanos y las señales de control se pueden enviar a larga distancia para controlar válvulas, motores y otros actuadores. Bien, entonces también tenemos los protocolos de transmisión de entrada y salida remota. Estas señales se pueden enviar a cualquier distancia en medio de alta velocidad, como cables de par trenzado y fibra óptica. Esto utilizando una variedad de protocolos de transmisión, ya sea Ethernet o Profibus. Bien, entonces, ¿en qué se diferencian las entradas y salidas remotas versus las entradas y salidas distribuidas? Bien, entonces, el contexto de estos dos tipos se basa en las ubicaciones.
Por ejemplo, el DCS de hoy es un sistema de control que tiene una serie de controladores autónomos descentralizados, cada uno de los cuales opera una serie de operaciones continuas. Los controladores están vinculados entre sí a través de un controlador de supervisión centralizada. Ya nosotros hemos usado los términos remotos y distribuidos en el contexto de ubicaciones de entrada y salida y controlador. Por eso es que es fácil ver cómo los términos pueden malinterpretarse. Bien, entradas y salidas remotas y distribuidas desde la perspectiva del PLC. Bien, aquí como vemos, las entradas y salidas remotas y las entradas y salidas distribuidas desde la perspectiva del PLC. La entrada y salida remota significa que el módulo de entrada y salida está ubicado físicamente a una instancia del PLC de control. Y la entrada y salida remota a veces también se conoce como entrada y salida distribuida. Vemos que esta definición de entrada y salida distribuida muestra la diferencia que es con respecto a la entrada y salida remota. En términos generales, la entrada y salida distribuida tiene un cerebro o alguna capacidad informática. Por eso es que se la llama remoto. Por defecto es remoto. Bien, a continuación mi compañero va a continuar con esa explicación. Bueno, una vez habido explicado todo esto de entradas y salidas remotas distribuidas, vamos a pasar al LT200SP de Siemens. Siemens tiene la serie LT200SP de entradas y salidas distribuidas, que puede conectar hasta 16 canales de entradas y salidas digitales o analógicas con una conexión de un solo cable. El ET200SP es un ejemplo de periferia descentralizada y se conecta al sistema de bus a través de un módulo de interfaz. Este sistema es muy flexible, ya que puede acomodar módulos de interfaz Profinet o módulos de interfaz Profibus, así como vemos en las imágenes acá a la derecha. Mediante un cable Profinet o Profibus se conecta el ET200 con el PLC y todo lo demás estaría conectado al ET200, ya sea de forma distribuida o de forma remota. Continuamos con la siguiente diapositiva. Entonces vamos a ver una introducción a la unidad base de la ET200SP. ¿Qué es la unidad de entrada y salida remota de ET200SP? El ET200SP de Siemens es una unidad de las más populares utilizadas en el mercado al día de hoy. Una entrada y salida remota es una configuración de dos extremos. Este se puede configurar ya sea distribuido de forma remota, ya que puede estar funcionando con un cerebro o sin un cerebro. Un extremo presenta un conjunto de módulos de entradas y salidas que se instalan cerca del sensor y los actuadores en el piso de la fábrica. El otro extremo se conecta al PLC de la sala de control mediante un único cable. Vemos en la imagen cómo los sensores y actuadores van directamente a la ET200 y la ET200 solo sale un cable hacia el PLC principal o al que vamos a utilizar como maestro. Continuamos. Ventajas de unas pequeñas ventajas de la ET200SP. Antes de que los ingenieros de automatización comenzaran a usar las entradas y salidas remotas, tenían que conectar todos los sensores y actuadores en el piso de la fábrica directamente al PLC en la sala de control. Así como vemos en la imagen superior derecha, todos estos sensores o actuadores tenían que ir directamente al PLC. En esto vemos que en este caso, imaginemos una distancia larga. Cada sensor, cada actuador tiene que tener su cable que vaya desde el lugar donde se ubica hasta el lugar donde está el PLC. Entonces es una cantidad de cable considerable, mucha cantidad de cable exagerada que había que utilizar. Pero afortunadamente hoy en día con el desarrollo de las entradas y salidas remotas, se pueden colocar las entradas y salidas junto al lado, o sea, de los sensores y actuadores, cerca donde están todos esos sensores y actuadores en la planta de producción, conectar todos los dispositivos archivados a las tarjetas de entrada y salida de la unidad, y luego esta entrada y salida remota se conecta al PLC solamente con un solo cable. Como vemos en la imagen, todos estos, en la imagen inferior derecha, los sensores actuadores envían sus señales a la ET200 a la entrada y salida, y este es por un solo cable se envía al PLC. Esto ahorra mucho costo
También hay mucho más orden con respecto a que cualquier error ya se puede saber exactamente si es un error de cable o simplemente es un error de un actuador o un sensor. Continuamos. ¿Cuáles son las partes principales de las entradas y salidas remotas de la ET200SP? Synamic ET200SP es una de las tres salidas remotas más populares, el gigante de la industria. Entonces consta de dos partes principales, el módulo principal y los módulos de entrada y salida. Dependiendo de la aplicación, la unidad también puede incluir un módulo de arranque, que es un arrancador de motor, que como vemos en la parte izquierda tenemos el head module, que es el módulo principal, los módulos de entradas y salidas, y al final se agrega un motor starter que vendría siendo un arrancador de motor. Esto iría dependiendo de la aplicación que se va a utilizar. Continuamos. Entonces, ¿qué es la unidad base ET200SP? La base Unix, también llamada, es, como su nombre lo indica, una base donde se pueden instalar las tarjetas de entrada y salida, las tarjetas I/O o ES. Para poder instalar las tarjetas de ES en la ET200SP, en primer lugar se debe tener una unidad base instalada en un perfil en RealDIMM. Una vez en su lugar, este puede instalar sus tarjetas de entrada y salida. Ahí vemos en la imagen cómo sería en esta ET200SP la unidad base donde se conectan estas tarjetas. Continuamos. ¿Cómo encendemos la entrada y salida remota de ET200SP? Para encender el módulo principal, primero se debe conectar una fuente de alimentación de 24 voltios al módulo. Luego, para encender el resto de módulos de la unidad, simplemente los mismos cables se los conecta a los terminales de la primera unidad base. Entonces vemos como en la imagen izquierda, cómo alimentamos con 24 voltios el módulo principal de la ET200 y luego los módulos de entradas y salidas también los vamos conectando. No es necesario conectar todos, hay una cantidad permitida que conectas uno y estos se pueden alimentar hasta cierto punto, de ahí hay que volver a realizar otra conexión y los de la derecha van a seguirse alimentando con ese de ahí. Y bueno, entonces, siguiente, y esto vendría siendo todo por parte de esta introducción a la ET200SP. Bueno, que la pasen bien y tengan un buen día.